Soy José Alberto Santos y en esta ocasión hablaremos sobre la crianza y sobre cómo enseñar a nuestros hijos a resolver sus propios problemas. Tú sabes que en la actualidad los niños, los jóvenes, enfrentan diversos problemas. Algunos están conectados con su medio. Van a la escuela y encuentran a otros jovencitos mayores que ellos y enfrentan situaciones como el bullying. Pero también hay otras situaciones que ellos generan, voluntaria o involuntariamente. Este día vamos a prestarle atención a esto. Pero para comenzar, quiero que veas esta figura, un rombo. Le llamaremos el rombo de la vida. Tiene 4 ejes que son el tiempo, las circunstancias, decisiones y consecuencias. Nuestro camino por la vida pasa por etapas. El periodo prenatal, el nacimiento, el periodo neonatal, la fase infantil, la primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, pubertad, adolescencia, adultez temprana, adultez media, vejez y muerte. Las circunstancias dependen del lugar donde nacimos, del lugar donde crecemos, de factores de riesgo, como por ejemplo el tipo de comunidad en la que me desarrollo, el tipo de escuela a la que asisto, las creencias fundamentales y valores de la familia, en qué grado mi comunidad está dominada por pandillas, el uso de armas, el ausentismo escolar. Todo esto llamaremos factores de riesgo, pero también habrán factores de protección, como por ejemplo la resiliencia de los padres, la capacidad de crear un círculo social sano en el que se desarrolla el niño, el joven, construir apoyo, competencias sociales, emocionales, la preparación, el conocimiento práctico para resolver diversas circunstancias. Luego tenemos las decisiones que pueden ser eficaces, eficientes y efectivas. Y por último, las consecuencias que esas decisiones nos generan. Regresando al tiempo, podemos verlo dentro de 3 opciones: el presente, el pasado y el futuro. En cuanto a la administración del tiempo, podemos pensar en actividades urgentes, importantes, agradables y del desperdicio. El timing tiene que ver con en qué medida una persona es capaz de hacer lo correcto, correctamente, en el momento del máximo impacto. Vemos entonces que el factor tiempo es un recurso que en la medida que aprendemos a administrarlo, nos va permitiendo acelerar el camino hacia las metas que nos trazamos. Desde que nacemos, vamos desarrollando lo que llamaremos el libre albedrío o el poder de elegir. Y los padres y las figuras paternas tienen que ver mucho con la forma en que aprendemos a decidir. Toda consecuencia tiene su causa. Y entonces, si no estamos obteniendo los resultados que deseamos o que buscamos,
Simplemente preguntémonos, ¿qué decisiones equivocadas estoy reforzando, premiando? Si estamos premiando las decisiones equivocadas, que no nos extrañe que los resultados obtenidos no sean los que deseamos, los que queremos, los que estamos buscando. Ante ello la pregunta, ¿cómo aprender y enseñar a tomar decisiones eficaces? La eficacia es la capacidad de lograr lo que nos proponemos. De ahí entonces que las decisiones eficaces tienen que ver con ese proceso o esa capacidad de pensar, reflexionar sobre un problema, de ver alternativas, de seleccionar las alternativas más provisorias, de experimentar hasta encontrar esa solución, pasando del estado problema al estado de solución. Ese es un proceso que desde que el niño va creciendo, va aprendiéndolo o no. Y una de las herramientas más importantes en ese proceso es el juego. El juego está conectado con el desarrollo cognitivo, con el lenguaje, con el desarrollo motor, con el desarrollo social, el desarrollo emocional. Los juegos entonces estimulan el cerebro y posibilitan crear nuevas conexiones para mejorar nuestra habilidad de responder ante las preocupaciones o problemas. Agarremos, por ejemplo, a un niño de 6 meses y por ejemplo, empieza a agarrar un pequeño juguete, por ejemplo, un cubo, un juguete de su edad, y lo toma, lo pasa de una mano a la otra, lo suelta. Más adelante al año ya ese niño es capaz de incluso, en vez de agarrar en forma de barrido el objeto, lo puede agarrar y sostener un objeto con su mano y aún comenzar el proceso de manipular los objetos con el dedo índice y el dedo pulgar. Poco a poco se va desarrollando y él al año y medio es capaz de agarrar 3 cubos y construir una torre. A medida que va avanzando, esa torre va de 3, 4, puede llegar a 10 cubos. Agarra 3 cubos y es capaz de formar un puente, 2 cubos abajo y 1 en el centro. Y a medida que él va avanzando, aprende nuevas destrezas cognitivas, como por ejemplo agarrar 4 cubos, poner 3 en línea y 1 encima y formar un tren. Estas figuras que construye con bloques de madera van de alguna forma conectadas a la madurez que el niño va adquiriendo. Y de ahí entonces que el usar pelotas, usar bloques, usar figuras de Lego, por ejemplo Lego duplo, que son figuras para niños de 3 años o menos. Lego cuádruple, que son figuras muy grandes para niños entre 1 y 2 años. Este tipo de juguete estimula el desarrollo y la habilidad de resolver. Ahora, las personas eficientes son aquellas que pueden lograr un resultado al menor costo posible. Un costo en tiempo, un costo en movimientos. Pero las personas efectivas son aquellas capaces de lograr el resultado y además impactar en las personas que reciben los beneficios de ese resultado. 3 palabras importantes que no debes perder: eficacia, eficiencia y efectividad. Pero las personas además tienen estilos de comunicación especialmente, que están conectados con la toma de decisiones. Y 3 de los estilos más populares son el estilo asertivo, permisivo y agresivo. La persona asertiva dice lo que piensa, siente y desea que suceda sin agredir y sin ser agredido. El permisivo es incapaz de defender sus derechos humanos básicos
y permite que otros lo aplasten su autoestima, lo minimicen, lo controlen, lo manipulen. Los agresivos, por otro lado, buscan controlar, dominar, derrotar a las demás personas, imponiendo un comportamiento invasor, agresivo, en el que elevan el tono de voz, humillan, hacen sentir mal a la otra persona como una forma de tener el control. Estos son estilos decisionales que están basados en la comunicación. Las personas que tienen la tendencia a actuar de manera agresiva aplastan los derechos humanos básicos del otro. Y lo que provocan en el caso del niño es o la rebeldía o la sumisión. Ambas respuestas son incapaces de preparar al niño para enfrentar, por ejemplo, el bullying con el que comenzamos hablando. Ahora, a estas alturas de la conversación, te pregunto, ¿qué harías si tu hijo quebrara la puerta del carro de tu vecino? Piensa por un momento y, en base a los tipos de comunicación que yo te he planteado, ¿actuarías de manera permisiva? Hijo, no hay problema, ya lo vamos a resolver. De forma agresiva, ¿cómo fue que tú hiciste eso? Ahora mira el problema en el que me has metido, etcétera. O de forma asertiva. Si tú decides actuar de manera asertiva, entonces hay algunas cosas importantes que debes hacer y que le permitirán al niño usar el quiebre, el problema, para aprender a resolver la vida. En primer lugar, los padres asertivos hacen preguntas, porque las preguntas hacen pensar a las personas y porque también el que pregunta dirige la conversación. Otra cosa importante que hacen los padres asertivos es escuchar antes de actuar. Es usar la empatía, ponerse en el lugar del otro. Es ofrecer opciones frente al problema. Es devolver el problema al niño y, según su nivel de desarrollo, ayudarle para que lo pueda resolver. Animar al otro a experimentar las opciones hasta encontrar el camino para resolver la preocupación. ¿Cuáles de estas conductas, en el caso que te planteé, activarías? ¿Escucharías antes de actuar, antes de opinar? ¿Usarías empatía? ¿Ofrecerías opciones para resolver el problema? ¿Le devolverías el problema a tu hijo para que él hiciera un esfuerzo por resolverlo? ¿Lo animarías a experimentar las opciones? ¿Aprendería tu hijo al final de ese problema, de esa preocupación? Bueno, Jim Fay y Charles Fay, creadores del método Crianza con Amor y Lógica, ellos nos dan un procedimiento de 5 pasos para ayudarle a responder de manera eficaz ante los problemas y además posibilitar que nuestros hijos aprendan a resolver un problema. Aquí ven los 5 pasos. Esto es triste y parece que estás pasando un mal momento. ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Quisieras escuchar lo que otros niños han intentado? Algunos niños deciden ABC. ¿Cómo crees que funcionaría eso para ti? Otros niños deciden XYZ. ¿Cómo crees que funcionaría eso para ti? Buena suerte, hijo. Confío en que podrás salir adelante con este problema. Déjame saber cómo te fue y toma acción. Ya. Estos 5 pasos traducidos, el primero es proveer una dosis de empatía. Esto es triste, hijo, y parece que estás pasando un mal momento. Devolver el problema de manera amorosa al hijo. ¿Qué crees que vas a hacer? Pedir permiso para compartir ideas.
¿Quisieras escuchar lo que otros niños han intentado? Sugerir 2 ideas y ayudar a evaluarlas. Algunos niños deciden cómo funcionaría eso para ti. Otros deciden cómo funcionaría esto para ti. Y finalmente permitir que aprendan del problema y cómo solucionarlo. ¿Qué te parece este método? ¿Estás dispuesto a poner en práctica estos 5 pasos en el proceso de enseñar a tus hijos a resolver sus propios problemas? Bueno, te sugiero volver a ver esta parte, anotarla y experimentar. Las opciones dentro de este método que hemos revisado tienen la tendencia a desactivar las luchas de poder. Las preguntas hacen que el niño comience a pensar. Si por el contrario usas mandatos, esto va a provocar resistencia en tus hijos. Los padres asertivos queremos que nuestros hijos tengan muchas oportunidades de tomar decisiones. Y eso puede significar incluso permitirles que se equivoquen en pequeñas decisiones. Los primeros 18 años en la vida de los niños es una etapa de aprendizaje. Y debes pensar en que en esta etapa ellos deberán aprender cómo tomar decisiones eficaces. Y el proceso significa que para aprender a tomar decisiones buenas van a pasar por el fracaso, van a pasar por el error. Y debes permitirlo. ¿Por qué? Porque es preferible pagar el precio de pequeñas decisiones a enfrentar el hecho de que ese hijo al llegar a la adultez cometa grandes errores, malas decisiones cuyo precio sea tan grande como perder su libertad, perder su salud, perder su vida, perder su futuro. Que nuestros hijos aprendan a anticipar las consecuencias de sus decisiones, eso requiere que ellos experimenten. Que cometan pequeños errores cuando niños para que en la adultez no cometan los grandes errores, eso requiere que experimenten. Si ellos, por ejemplo, aprenden un deporte de reglas, como el fútbol, ellos a través del deporte van a desarrollar su carácter, van a aprender a ganar, a perder, van a aprender a observar sus errores, a mejorar su juego, a obtener un buen resultado. Y esto está conectado con lo que queremos, que aprendan a resolver su vida. El mundo real opera con la ley del efecto. El valor de nuestras decisiones los determinan las consecuencias de esas decisiones. Y en el proceso de tomar decisiones vas a encontrar campos de fuerzas. En el momento que tú tomas una decisión van a aparecer fuerzas que se oponen a que encuentres la solución y otras que te impulsan a alcanzar la solución. Algunas le vamos a llamar fuerzas restrictivas y a las otras fuerzas impulsoras para alcanzar la solución. En la actualidad hablamos de factores de riesgo que impiden salir adelante en un problema y factores de protección, aquellos que nos ayudan a poder resolverlo de manera positiva, de manera efectiva. Aprender a resolver usando el ludoaprendizaje significa que desde pequeño uses ese tipo de juguetes que va a posibilitar que el niño reflexione, que experimente, que ensaye, que comete error, vuelve a ensayar hasta encontrar el camino. Me he especializado en trabajar con niños usando pelotas, bloques, usando libros, usando rompecabezas, usando juegos inteligentes, juegos de mesa, en los que los niños, de acuerdo a su edad, puedan comenzar a razonar, puedan aprender a conectar la decisión 1 con la 2, con la 3,
hasta llegar a través de una cadena de decisiones a un resultado deseable, a un resultado efectivo. Al aprender a pensar por sí mismo, cada niño descubrirá la responsabilidad, el respeto y la resiliencia. Descubrirá la motivación de poder, la motivación de logro, la importancia de la cooperación. Aprenderá haciendo y de esa manera entonces irá en camino de aprender a resolver problemas mayores, problemas más complejos. De manera que al entrar a la escuela, por ejemplo, un niño que aprende a jugar con figuras de construcción como las que ves aquí, cuando va a la escuela, razonar de forma numérica le es mucho más fácil, porque indirectamente el cerebro, a través de estos juegos, está activando las funciones que él va a necesitar para aprender las matemáticas, los números. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero eso requiere tener un método, un modelo, un mapa de ruta. Y en esta ocasión te he mostrado ideas útiles para poder particularmente enseñar a tus hijos sobre cómo aprender a resolver problemas, a resolver su vida, a decidir, a crecer, a madurar, a desarrollarse en las diferentes áreas de la vida de manera exitosa. Así es que, adelante.